This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Subido el número del mga pasahero na aeropuerto este mga tiempo. Traffic na putik highway bien largo. Mas mucho negosyo esperanzao abrir na syudad. Kampanya contra reventador el continúa este día de vísperas. Consejo ta suportar el inisyatibo del alcalde Olaso para declarar Family Day el día de domingo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Na vísperas del Pascua, subido el número del mga pasahero na aeropuerto de la ciudad. Aquí el report ni Marites Espartero. Ya habla el Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Manager del Zamboanga International Airport, Engineer Roderick Tugade. Ya subi el número de mga pasahero quien taanda isale na syudad este matiempo por causa na Pascua ita anticipa con este hasta na Año Nuevo o na primer semana del mes de enero 2026. Según con Tugade, ya prinsipya subi el número del mga pasahero taliga itasali na syudad desde segundo semana de este mes de Disyembre, razon tiene aumento mga flight el Philippine Airlines. Now, el status de ato na arrival is continue el increase del pasahero. In fact yan kita additional flight. Last la el Palliant additional flight last December 22. And then this coming also December 7, kami kita additional one flight. Kita tapos pwede habla dublaw pero hindi apat kaya notable kaya increase del pasahero. Mas mucho asegun al mga estudyante pasahero tabolbe para aquí na syudad na estatistika asegun na aeropuerto. 1,800 el número del mga pasahero ambos sa liga itasali na syudad este matiempo. Para na seguridad también del mga pasahero na aeropuerto, naka-heightened alert ya LPNP, Coast Guard, EEOD, este mga tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras está próxima el Año Nuevo, más sentido también ahora el efecto del tráfico en la costa este como na Putik Highway para Nagiwan. Ayer tarde le alcanza cerca 1 hora antes para cruzar con 2 barangay hasta Aliparte, Nagiwan que un derechura lang. Ese según por causa na alto volume del vehículo, el ta entra na pueblo, itasali, itatormenta na cross-section na lunsuran tumaga. Naprikure lang asigun manehel otoridad ng trafiko para hindi lang kinastangkaw mga motorista. Mas mucho asigun negosyo esperanzao abrir na syudad na siguiente anyo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya habla el Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo que mucho mga grande negosyo el esperanzao abrir na syudad na siguiente año. Incluido allí el un conocido mall na Núñez Extension y otro mall también Nagiwan. Afuera con este mga mall que esperanzao abrir na syudad, tiene también según mga establecimiento de negosyo el esperanzao invertir aquí na syudad. Mga nuevo players según este, tiene ambos national y international franquicia pa. Of course, ben obvious man gayot no LD aton Chene Nuevo Mall, Grande Mall na para man open pa lang sila. So may incan sa este year, so I think next year sila man open. Bonito no kay Chene kita mga nuevo mga kita players na entra na Zamboanga City.
Según con Baredo, bueno principio para con el ciudad na siguiente año. Bonito desarrollo según para con el ciudad. Posible según tamiraya el mga investor el potensyal del ciudad na aspeto de negosyo. Además, si habla si Baredo que base na di ila record, kada anyo tasubi el numero del magarehistraw negosyo aquí na ciudad. Pirmi no, tasubi el number of registrants na di aton opisina. Siguro tamira sila el potential de Zamboanga on the business side. So takabayagad entra naton. Mientras tanto, el gobierno local ya anuncia también na di ila official Facebook page que 16 magaconocido establecimiento de negosyo también el esperanzao abrir na diferentes barrio aquí na ciudad na año 2026. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Esperanzao el continúa a conducir el autoridad con el diila campaña contra reventador vísperas del Pascua hasta na mga días que viene. Siguro naman do pulisya lokal hindi pa sila o hindi sila tatolera mga bendida y usada del mga reventador. Abra también la autoridad el participación na kampanya con el mga barangay oficiales. Hasta el usada del boga debe prohibir según el mga autoridad. Yung sponsor resolution el Consel Gian Paul Enriquez que ta suporta con el orden ejecutivo del alcalde Kimor Olaso que ta deklara con el día de domingo como official family day aquí na syudad. Y ningunos del mga konsehales el anda kontra na resolusyon. Kita acordado mas temprano yung issue el alcalde el orden ejecutivo el CAIM 084-2025 que oficialmente ta deklara con el día de domingo como family day aquí na syudad. Para darle bastante hora y tiempo con el man familia punto maskin un día lang na un semana. Deseo asiguna de suyo amo para si puerta el fundación del familia. Siendo ta observa que mucho mga familia mga tiempo el nuay mas atensyon a uno y otro, siguiendo todo ocupado na trabajo. Y cuantos mga sitwasyon el mga anak el ta sale afectado. Por medio del orden, donde tapidi el alcalde de diferentes sector na cada familia, mga zamboangueños para observa con este orden ejecutivo. For His Honor, the Mayor has issued Executive Order number KHYM-084-2025 entitled An Order Declaring Every Sunday as Family Day in the City of Zamboanga. So with that, Mr. Chair, I would like to propose a resolution of support, ratification, and concurrence. May pangalan resolution, second yaman na yun. To concurrence to Executive Order number as stated. I so move, Mr. Chair. El siguiente na mga noticias. Asunto de mendicancy na syudad ta continua. Syudad ya reconoce mga atleta zamboangueño na Southeast Asian Games. Presyo del puerco vivo ya subi na 20 peso kada kilo. Presyo del huevos está siempre pijo. Arroz caldo ya dale na magataanda na iglesia. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, munch it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong.
Get ready, Kasuki, because BudgetWise Pasobulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Pasobulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Kada dia, Lunes hasta Sabado,
presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Asunto de mendicancy na syudad ta kontinua. Takil report di Marifita Mayo. El Anti-Mendicancy Task Force ya conducí con Diila fourth quarter meeting del Disyembre 23 este año. Centro del Junta el ta continua esfuerzo del City Social Welfare and Development Office para manadres con el ta continua asunto de mendicancy na ciudad. Durante el Junta, ya presenta también el mga barrio oficiales quien presente na Junta diila mag-acomplisimiento na kampanya kontra mendicancy. Uno del presente na Junta amo el kapitan del barrio Tetuan, Richard Mariano. So kita minutetuan after yung presente yung kabayad damon resolution. So lately ay pinaka-viral din niyo akala encontra niyo senior citizen retired. Oo, talal na kamino ya, tadurmiya lang gadli, cover ano. So I'm happy now kay amo kay el disoy Lim apelido Lim Castro no. Tayale na medicans, limpyo yale keep on monitor yo tan update yo disoy then per discussion with the CSWD assigned in the medical center next month, libe ko nila na home for the elderly. Asugun kun Mariano, ta konsidera también ele un seryoso asunto el mendicancy na diila barrio. Mayoría según del magataman limos na diila barrio maga menor de edad. Regularmente el Consejo del Barrio Tetuan ta conducir rescue operation con este magataman limos na ita devolve kanila con diila maga mayores. Pero hindi según todo del magata puede sila man rescue maga residentes de Tetuan, los demás de otro barrio. For me, it's a serious issue. Yeah, because inyo bengko lang, kada mira sila di mi sombra, kurihan niya sila. And I do profiling. Chene de esos de aquí lang kumigo, de Tetuan. Chene de neighboring, na Kasanyangan, na Santa Catalina. Si de Tetuan, ta pwede gacho man tuto. Chene basta dali kong tigurason para snacks, para baong di ila, kap, ano lang kap, pansina. Pero bawal kayo. Tiene también según sila ta puede man rescue maga hindi de Tetuan o de ciudad, sino de otro pa maga provincia. El gobierno local ta puede según kanila devolve otra vez na diila maga kaday kwa lugar. Pero el problema, pasa lang cuantos días, takia también sila otra vez na ciudad itaman limosna. Biro lang syempre. Dapat siya yasi como mga written ano yasi dapat understanding. Entrega amowa. Let's say from one city to another. Akal ba? Okay, yari ko'y kami ki. Then man turn over kami ko ng stede. So, chini kita memorandum of agreement. City by city ya kita. Mientras tanto, ya habla si Mariano, tiempo ya para tiene un long-term solution el gobierno local para con este problema. El uno long-term solution tamira ele amo el livelihood program, pero debe según adopta efectivo sistema el gobierno local con este livelihood program para puede con este man sustain por largos tiempo. Y hindi queda de balenada el livelihood program para con mga mendicants. Ayer yung report si ma'am, tan monitor sila mga livelihood program. Amo sa dapat, no? Cover hindi lang kita dole out. Amo tamo sa problema. Abla to 10,000, 20,000 dali to for livelihood. Akabar, pakitsura kalman sustain. Dapat keep on monitoring to kanakel. Dapat siya ni mentoring, coaching. Ala to dapat. Para man sustain kel. Kaya ara, abla to kuntigo capital to 10,000, 20,000, un rato lang gadse.
Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya reconoce el gobierno local bajo la administración del alcalde Kimmer Olaso con el 8 mga atleta zamboangueño Kenya pa nila volver mga medalya desde el ACA-33 Southeast Asian Games na Thailand desde el Diciembre 9 hasta 20. En antes aga, un welcome ceremony por medio del motorcade ella conduce el gobierno local kanila desde el Alina Don Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex para na City Hall. Este mga atleta ya pa nila volver 2 gold medals, 1 silver, y 8 mga bronze. El mga atleta amo ka na Yumir Marshall at kanya gana gold medal na boxing. Christine Parawan ay gana na gold tambien y bronze medal na rowing. Albert Ian de Los Santos silver na weightlifting. Cristel Macrohon bronze na weightlifting. Harold Ralph Ungaya bronze medal na penchak silat. Rujma Abubakar bronze na Muay Thai. Sharif Afif y Ray Carlo silver y bronze na karate. Este mga atleta zamboangueño parte del mga atleta ya representa al país na SEA Games donde 10 diferentes mga nasyon ya participa. El alcalde Olaso ya acompaña también kanila na Thailand y dale high moral durante el juego. Na vísperas de Pascua, el precio del puerco vivo ya subí 20 pesos cada kilo. Aquí el report ni Marites Espartero. Según con el cuantos mga negosyante del puerco vivo na Santa Cruz, el precio del mga puerco vivo ya subí 20 pesos cada kilo. Por causa según menos el tanta supply na syudad este mga tiempo. Mediante subido el de este precio, mucho man siempre el taman order kanila daan el cuantos mga lechoneros na syudad. En este presente, mas caro el precio si mas yuta el puerco y barato si grande. Ahora, para na pesades del puerco vivo, si 19 kilo pa abajo, 290 pesos cada kilo el precio. 20 kilo para 25 kilo, 250 pesos el precio. Mientras 25 kilo para 30 kilo, amoya el 220 pesos cada kilo. Mas mucho según mga puerco vivo, el supply estaba pa napagadian. Entrada December, primero semana, mahina pa sa entrego lang. Ita tayo buyer. Mas pesaw mas tama nga. Mas caro el dutay. Oo, el lechon derecho no? El negosyante abla un día lang para na Paskwa, maskin pakilaya mucho kanila el quien pataanda kumpra. Acaba lang asigun man dispose el mga puerco na tangkal, tiene también otro ligada para na preparasyon para na Año Nuevo. Para New Year, ma'am, paligada lang pa. Ito para ko lang pati pang Pasko lang pati. So, ¿cuánto puerco tapos spende al día? Ni piho, ma'am. Oh, pero poco man na tiara. Dibet. Kay basta December, kore-kore man sa bindida kay mo yung okasyon. No hay más también asegunda entre supply del puerco vivo na ciudad por casa el holidays. El precio del puerco vivo ta depende na grandor. Tiene de 4,500 pesos, el uno hasta na 8,000 de pesos. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Un día antes el Pascua, este lang siempre pijo el precio del mga huevos este tiempo na Zamboanga Agri Farm. Según subí por causa mucho supply, en tal caso mucho supply, el escaso lang, el grandor de small y medium, pero large, bien marada supply. Mucho también supply de huevos, el Tainvia, na mga cercano probinsya. Hindi pa también según puede hablar si después el Pascua, el subiba el precio, subir el precio por causa marada supply de huevos este tiempo. Mga miyembro del fraternity uniforza para dale arroz caldo con el mga devoto temprano del aga ali na misa de Gallo na katedral este aga. El miembros del Tau Gamma Phi y Zeta Phi Omega ya plantadi la mga mesa ali nila Purísima Street en frente de iglesia ya distribuhi mga paso tener laman arroz caldo con el mga devoto estaba yaman misa. Alegre mga devoto con este kay Frío el Aga estaba ya uy misa y tiene también dale libre caliente arroz caldo kanila. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. La cureste cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio.
Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El Pag-asa Taabla kenway fuerte ulan eksperyensya na syudad mañana. Aquí el Mi Report. Tali pa siyempre, el easterlies ta afekta con el entero país este mga tiempo. Pero el Pag-asa Central Office ta abla que tali también el northeast monsoon o amihan, pero ta afekta solamente con el northern Luzon. Naaviso ya el CVL News Team del mas temprano desde el Pag-asa ta abla, no hay asigun tropical cyclone, Elia forma o posible forma pa adentro del Philippine Area of Responsibility. Por eso, más menos el chansa este venidero día de Pascua hasta Año Nuevo. Mientras ta aproxima asigun el Año Nuevo, no hay también posibilidad que tiene un tifón el forma adentro del Philippine Area of Responsibility. Naaviso del Pag-asa que tiene lang mga isolated rains and thunderstorms na kwantos mga lugar na pais. Menos también el chansa del ulan este día hasta mañana aquí na syudad. Lejos sa segunda landanza del busca la vida del manejada compara antes contra este tiempo. Especialmente na mes de Disyembre, asigun na un chauffeur del tricycle si Senyor Ging Francisco. Asigun ko nele, survival sila este tiempo. Si antes, ta pwede pa sila man relax lang, e mga pasahero amo ta espera kanila. Pero sa tiempo sila tabuska, itaas sila gas pasahero. Manada sigun mga kompetensya na kamino, amo el tormento, manada mga kulurom talilang donde-donde. Difícil sigun o tormento asigun como un chauffeur el busca la vida este tiempo. Hindi sigun debe man relax lang. I debe trabaha para na pamilya. Okay lang man ma'am, okay lang. Malmente man, survival. When you say survival, makilaya? Pwede lang man tamin, pwede lang nalibak ko sa ako ng pamilya. Tapasal dia teni ko sa kipasa. Pero hindi ko na test? Ay, si comparando to, si pregunta to el comparación del antes pati ahora lejos. Grande diferencia antes simplemente pa kami na pwede pa kami maningataman relax lang kabar Korea tamen at klaro lang tiene kami kini pa pero ahora si man relax to na gusto lang para del boundary hindi kayo doon para tiene to ko sa kini pa na casa na sino to si kayo ana pela ko dito mo rin ni dormito na kota dito mo rin pwede. Hida del mga reventador. Aquí el report di Emil Tuban. El pulis ay kuhi con el mga tabender-ventador alina pueblo ina barangay para prevenir aksidente na komunidad. El Zamboanga City Police Office taas este para proteger con el público y con el mga bata y para prevenir tene aksidente y quema y otro pa mga klase de aksidente y debe el celebración del Pascua y Año Nuevo salbaw y alegre. Mira man kita no el main purpose de este no para ma-protect con el public especially con el mga children and para ma-prevent mga injuries, fire and other accident no. So debe el celebration safe and enjoyable. El Zamboanga City Police Office ya informaya con el mga personajes na syudad para sa este estricto implementación con este usada del mga reventador na syudad. Yes sir, yan actually yan inform yata todo con el yato mga personnel para at least strict implementation no con este ban no de usada de mga firecrackers aquí kanato na Zamboanga City no yaman tamin kita man coordinate ng barangay tamin para at least ayuda tamin kanato na implementasyon de este ban de mga firecrackers. Este tiempo no hay pa man pwede kuhi mga tabender-ventador alina pueblo, pero tseneta pwede uwi ta sa rebenta ng mga barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Chauffeur ipahinante el irido después el di ilatlak yaman baliskat alin lumbangan del ayer mediodía. Ako rin sa Costa Este para Weste, Este Blanco, truck kita maniha si JB
Araguela. Y dito también el supahinante si Spencer Tan de Mampanga. En investigación del polis, lleno del mga filling materials al truck, inuwa pa subi alin lugar, iyaman atras iya kay na Pampanga. El 12 sostiene mga herida na cuerpo y el polis ya conduci ahora el investigación. El polis ya arresta 3 personas tahuga tong its alinabualan anoche. Aquí el report di Emil Tuban. Pulis arresta con el 3 mga persona tahuga tong its alina barangay Bualan anoche. El personal del Police Station 5 na Divisoria, ia conduci gambling operation alina Son 3 barangay Bualan. Ia pode alcanza na akto con estos kanda Excel Francisco Cabaya Cruz, Jonathan Carpio Fernandez, y si Ronaldo Francisco Enriquez, todo residente de alina lugar. Kanila pode kumpiska el 1 set de baraja, 2 de 50 pesos sen, y el 11 de 10 pesos coins, y 4 de 5 pesos, y 2 de 20 coins sen detallada. Con estos mga arrestado persona elibal police para alina Police Station 5 na Divisoria, ia entrega na investigador del kaso para man-file kanila kaso de illegal gambling. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mga epekto del isolated rains y thunderstorms por causa con el easterlies. Pero mayor parte del día el experiencia kita hasta mañana el buen tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El mga Zamboangueños ocupao para preparar mga comida y regalo para la Nochebuena y celebración del Pascua mañana. El Nochebuena una importante ocasión para na familia a poder manjunto na mesa. Habla kita que el Pascua tiempo de alegría, pero ¿cuántos Zamboangueños ta enfrenta mga desafío na vida? Yan hindi más completo por causa tiene miembro de la familia ya despedía este año, mientras el otro ya andaman abroad por causa necesita buscasen para na familia. El otro detenido na cárcel del pulis o na city jail por causa de algún crimen niya komete. Yan no pwede man junto por causa na trabajo como un pulis, soldado, bombero man, nurse o doktor y otro más. Mas kinansin la sitwasyon, no kita olvida. Ofrece el rezo para na nacimiento del Niño Jesús. El continua el guía, protege y dale ka naton fuerza para enfrentar el mga desafío na vida. Debe abierto el diaton corazón para recibir con el Niño Jesús y practica, que modo queda un buen cristiano. Dale tiempo, atender la celebración del misa antes la actividad na casa junto na familia. El Dateline Zamboanga ta felicita un felices Pascua y a todos zamboangueños. Magabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes opinión y comentario, envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el diaton mga noticias para esta noche, Diciembre 24, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Feliz Pascua na todo.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.